Bienaventurada es la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él, Dios por supuesto, escogió como heredad para sí. Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres, desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos, atento está a todas sus obras. Esta es la palabra de Dios. Y a partir de allí podemos empezar a transitar este mundo de conocimiento para la sociedad que nos está mirando a partir de este día. Bueno, apóstol, ¿por qué eligió este versículo? Aquí elegí este versículo por dos motivos. Principalmente porque incluye una nación, pero en segundo lugar, ¿por qué? Porque incluye al hombre como heredad para sí. Es decir, Dios piensa en naciones, pero primero piensa en hombres. Hoy no es una noche más, es especial. Detrás de la palabra de la Escritura hay un recuerdo, hay una memoria, un sentir que vamos a ir descubriendo juntos. Van a haber caminos más largos y más cortos. Vamos a ir tan profundo y tan lejos como vos nos dejes. ¿Está preparado para seguir este viaje? Perfecto, nos sumamos al viaje y podemos comenzar. ¿Cómo se origina la sociedad? La sociedad Dios la pensó desde el inicio. Muchas de las pensamientos, muchos de los cuestionamientos que por allí hoy podemos llegar a tener, van a surgir desde el principio, desde la creación misma. ¿Dónde se creó la sociedad inicial? Fue en el grupo de esas dos personas, Adán, Eva. A través de ellos Dios empezó a forjar un plan que muchas veces fue truncado el plan ese, para que no se forme lo que Dios quería. Hasta que en un momento determinado encuentra personas idóneas, adecuadas, en otras palabras, personas que puedan comprender el plan que Dios quería para llevar a cabo acá en la tierra. O sea que se genera una lucha entre el plan de Dios. ¿Qué es lo que busca interferir con ese plan? Bueno, por supuesto que hay una oposición. En la creación misma se manifestó. Cuando Adán y Eva tenían todos los privilegios con Dios, automáticamente surgió lo que denominamos la serpiente, lo denomina la palabra, ¿verdad? Y es el mal que quiso interferir en el plan perfecto de Dios. Los planes de Dios son siempre perfectos. Cuando el hombre lo distorsiona, entonces Dios tiene que volver a reorganizar, porque Él es el gran restaurador. Y en la Biblia lo hizo muchas veces. Lo hizo con Adán y Eva, lo hizo cuando Caín mata a Abel, elige a Abel como el sacrificio que fue en ese momento, pero automáticamente Dios después da un tercer hijo a Adán y a Eva para que sea el sustituto.
O sea, estamos viendo de que Dios siempre fue queriendo restaurar eso. Cuando vio que todo se empezó a desorganizar, tuvo que escoger una familia ya, que fue la familia de Noé. Entre toda la familia de la tierra escoge una familia. Y ahí viene el gran diluvio, y a partir de allí comienza otro tiempo de generación. Pero el hombre de tanto en tanto siempre se desvió del propósito de Dios. Entonces Dios, en su plan, porque el plan de Dios va directo a lo que Él quiere que emplear distintos métodos y distintas formas como para poder estar organizando y reorganizando a la sociedad que se extravía. Se extravía. Bueno, ¿y qué rol cumplimos con la sociedad actual? O sea, nosotros como cristianos, ¿qué rol cumplimos con la misma? Y bueno, uno de los roles que tiene el cristiano dentro de la sociedad hoy, el cristiano, ¿verdad?, es poder justamente transmitir los conocimientos de lo que Dios quiere. Al decir cristianos decimos que somos seguidores de Cristo. Al ser seguidores de Cristo deberíamos hacer la obra que Cristo hizo. Y cuando Cristo vino acá, Él reunió a ese grupo de 12 que fueron los discípulos de Él. Y allí en el libro de San Juan, Jesús expresaba esto y le hablaba al Padre en una oración maravillosa en el capítulo de número 17. Le hablaba al Padre diciendo: Padre, las palabras que tú me diste, yo se las di a ellos. Y por causa de las palabras que tú me diste, ellos te conocieron a ti. En otras palabras, la respuesta que tú me estás pidiendo tiene que ver con esto. ¿Cuál es el rol del cristiano verdadero, como te dije? Es que podamos tomar la esencia de lo que es Dios para poder transmitir a la sociedad y que la sociedad lo conozca no a la imagen de quien lo transmite, sino a Dios, que lo conozca a través de lo que hablamos. O sea que... Y yo creo que el propósito de este programa, que se llama Una Sola Dirección, es justamente poder estar a través de los distintos expositores, a través de los distintos maestros que estarán llevando adelante las distintas ediciones de esta programación, es poder dar a conocer verdaderamente a Jesús. Por eso somos cristianos. Creo que es un rol bastante importante, ¿verdad? Bueno, o sea que estamos hablando de que estamos siendo manejados por dos planos, tanto uno espiritual como uno natural, el que nosotros vemos hoy en día. ¿Y qué influencia existe en el marco espiritual a la sociedad? El marco espiritual está por encima del marco natural. Eso es una realidad. Escrituralmente se dice que todo lo que hoy existe se formó de lo que no era. La tierra misma que nosotros tenemos dice que era un desorden, Génesis capítulo 1. Y dice que Dios le dio orden. ¿Por medio de qué? Por medio de la palabra. Es decir, Dios no es que vino a plantar una plantita, ordenó en el mundo espiritual para que el mundo natural obedezca. Jesús lo demostró un montón de veces. El agua del mar se calmó por la palabra. O sea, el orden espiritual de esa palabra estuvo por encima de la naturaleza. Los vientos se calmaron. Una orden que Dios le dio a un hombre llamado Pedro hizo que pueda caminar sobre las aguas. Una higuera obedece la voz de Jesús cuando Jesús les dijo que la maldecía y que se seque. Y al día siguiente, esa higuera quedó seca desde la raíz hasta la copa. O sea, por eso te estoy diciendo, el mundo espiritual es superior al mundo natural. Y tiene Dios gobierno sobre el mundo espiritual para que el mundo natural obedezca. Si nosotros, obedeciendo a la pregunta que me hiciste,
Si nosotros tenemos en cuenta una expresión donde Dios dice, bueno, les doy toda autoridad. ¿A quién le dio? A sus hijos. Dice, les doy toda autoridad. ¿Para qué? Para que todo, mira lo que dice, para que todo lo que atares en la tierra sea atado en los cielos. Y para que todo lo que desatares en la tierra sea desatado en los cielos. O sea, la orden dice, desde aquí de la tierra el cielo va a estar obedeciendo. El cielo es el orden espiritual. Entonces, cuando yo estoy ordenando en la tierra algo, a través de mis palabras, a través de mi expresión, el cielo va a responder en ese sentido. No nos olvidemos que el cielo es el estrado de Dios. El cielo es el lugar de gobierno de Dios. Y el cielo es espiritual totalmente. Entonces, hay una esfera suprema que tiene que ver con el cielo o con la parte espiritual por encima de la parte natural o material. Ese fue uno de los conceptos y uno de los mensajes importantísimos que Jesús vino a traer sobre la tierra. Bueno, ¿qué base es qué base tiene la sociedad hoy en día? ¿En qué sentido? En el sentido de que hay tanto derechos, o sea, dentro del marco legislativo, estamos hablando de lo que es una constitución que se maneja dentro de todo lo que son los parámetros de la Biblia. Sí, correcto. ¿No? El derecho a la vida, estamos hablando de... Pero, ¿cuál es la base de la sociedad hoy en día o cuál tendría que ser la base? El salmo que te nombré habla puntualmente de qué? Habla de lo que es la sociedad. Una sociedad sin reglas es imposible que pueda subsistir. Un hogar, una familia sin reglas no puede subsistir. Dios, en ese pueblo que escogió para sí, como te leí al principio, hablé de nación, hablé del pueblo escogido para sí. Y te marqué algunos desórdenes que se produjeron desde la creación misma. Llegó un tiempo en donde Dios necesitó establecer sus leyes. ¿Para qué? Para que todo ese desorden de ese libre albedrío. El libre albedrío, ¿qué significa? Es el hecho de poder estar escogiendo en hacer el bien o el mal. Y la sociedad muchas veces, la humanidad, había escogido el mal. Hay un ejemplo clarísimo en la Biblia, que es una ciudad que fue consumida por el fuego de Dios, que fue Sodoma y Gomorra. Se había pervertido totalmente. Se había pervertido de tal manera que habían estado teniendo relaciones incestuosas, promiscuidad, todo lo que es oscuro, todo lo que es perverso, era lo que existía ahí. Y Dios, en ese sentido, no aceptaba eso, porque Dios es un Dios de santidad. Entonces, cada vez que hubo un desorden, Dios tuvo que corregir. Tú me preguntaste de las leyes. Hoy la sociedad está regida por leyes. La gran mayoría de las leyes que hoy rinden o gobiernan sobre los derechos están fundamentadas en el derecho que se llama el derecho romano. Y el derecho romano, gran cantidad de esas leyes tienen fundamentos en las leyes que estaban escogidas y estaban escritas bíblicamente, que fueron dadas a Moisés en el monte Sinaí, como aquellos famosos 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque se había corrompido. Entonces Dios lo había puesto a Moisés como el líder espiritual y le dijo: a este pueblo hay que ponerlo en orden porque si no se pierde. Y para eso Dios hizo leyes, hizo decretos, estatutos, puso mandamientos, para que basado en esos mandamientos, leyes, decretos y estatutos, la sociedad pudiese tener un orden. Es como cuando uno se maneja en la vía pública. Vos tenés ciertas normas que son las normas de tránsitos, que son las que están rigiendo para que no se produzcan incidentes, para que no se produzcan disturbios, para que no se produzcan ciertas circunstancias que van a tener consecuencias.
Dios no pone las leyes para castigar, no las pensó para eso, sino que pensó las leyes para poder guiar. Cuando yo tomo la ley de Dios, cualquiera de las leyes que Dios haya puesto, para poder guiar mis pasos y mi vida, yo te aseguro que el respaldo de Dios existe. ¿Y por qué se da la lucha entre medio de estas dos formas de ver, ¿no? Porque, quiero o no, es la ley de Dios versus la ley del hombre. ¿Por qué se genera esa lucha? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos en nuestra esencia, en nuestra formación, tenemos un nacimiento que es propiamente de la carne, somos personas carnales por el nacimiento. Nuestra carne tiene deseos que son contrarios a los deseos del espíritu. Entonces, el hombre en sí tiene esa lucha. El hombre en sí tiene esa lucha interna de poder estar decidiendo todos los días qué es lo que va a dejar manifestar de uno. Si la buena actitud o la mala actitud. Si la buena dicción y las buenas palabras o las palabras que son corrompidas y que son soeces. Puede estar decidiendo con tener una buena relación con el prójimo o una relación contenciosa, mucha gente la tiene. Dios no va a regular eso. Eso tiene que tener la persona a través del Espíritu Santo que mora en los hijos de Dios, ¿verdad? Del Espíritu Santo que mora en los hijos de Dios, tener dominio propio. Entonces ese dominio propio hace que uno se contenga, que cambie de actitudes. Por eso es que gran parte de la gente, cuando ve y observa a un cristiano que le conoce la vida anterior, le ponen en duda que hayan cambiado. Dale, pero si yo te conozco de cómo eras. La sociedad corrompida esa que te estoy hablando, que necesitó leyes, era una sociedad que poco a poco fue cambiando para tomar una forma de una nación. Era un grupo de gente desordenada, pero Dios quería una nación, que fue el pueblo de Israel. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esa nación sin orden nunca hubiese podido ser, o mejor dicho, ese pueblo sin un orden nunca podría haber llegado a ser una nación. Y en su sabiduría, en esa creación, como te dije al principio, de Adán y Eva, el sueño de Dios era llegar a esa nación. Pueblo escogido para mí. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. ¿Y en tu vida has tenido alguna, o sea, con respecto a esta lucha, ¿no? Porque siempre existe de forma interna una lucha entre decidir lo bueno y lo malo. ¿Cómo has vivido esta lucha? Como cristiano, como siervo. Esa lucha está todos los días. Y esa lucha va a permanecer en nosotros hasta el último día. Es decir, mismo Jesús, cuando ora por nosotros, porque oró por nosotros, es decir, cuando Él hizo una oración dijo: gracias por los discípulos que me diste, por los que estuvieron conmigo, pero te doy gracias y bendigo a los que han de venir después de ellos, o sea, después de los discípulos, porque han creído en mi nombre. Somos nosotros. Pero Jesús dijo eso, al igual que para ellos y para nosotros. Dijo: ellos no son del mundo, pero no los voy a sacar del mundo. O sea, va a ser inevitable que hasta el último día de nuestra vida nosotros tengamos que convivir con esa lucha de tener que decidir todos los días a favor de la voluntad de Dios. Y eso es el libre albedrío. Esa es la libertad que Dios nos da. Dios no te va a perseguir si vos decidís hacer malas cosas. Le hiciste mal, tendrás tus consecuencias. Por eso hay una ley. ¿Qué es una ley espiritual? Es decir, si yo agarro esta Biblia, este libro, y lo suelto, hay una ley natural que va a ser que se cae. Y esa ley no la puedo sostener con la fe. Si yo la suelto, sé que va a pasar eso sí o sí. Cuando yo me suelto de los mandatos de Dios, lo que es natural va a acontecer. Entonces, cuando yo me suelto de Dios,
y no cumplo lo que Él me ha guiado como para que mis cosas me vayan bien, va a suceder lo irremediable. Si esto fuese un vaso, el vaso se rompería. ¿Es correcto? Sí. No se va a romper una Biblia porque va a caer, pero si fuese un vaso, el vaso se rompería. Entonces, nuestra vida, que es frágil, que somos un vaso, cuando no nos ligamos a las leyes de Dios, que ya te digo, no son leyes por imposición, no son leyes para gobernar sobre nuestras vidas, son leyes que nos llevan a poder guiar nuestros pasos. Entonces, todos los días tenemos que convivir con eso. Hay un famoso tipo parábola de que había un hombre que tenía esos dos perros. Y tenía dos perros, uno que era muy malo y el otro que era muy bueno. Entonces él anticipaba cuál iba a ser el perro que ese día iba a estar ladrando. Y decía, hoy va el perro malo a ladrar. Y el otro día decía, va a ladrar el perro bueno. Y el hombre acertaba. Entonces, cuando estaba exponiendo esto, hay una tercera persona que le dice, pero ¿cómo puede ser que usted me dice, hoy va a ladrar el perro malo y el perro malo ladra, o hoy va a ladrar el otro perro que es el bueno y va a ladrar? Y él le dijo muy claramente, ¿sabe por qué? Porque conforme al perro que yo le doy de comer es el perro que va a tener fuerza para ladrar. Conforme a lo que yo alimente dentro mío, es lo que va a salir afuera. Recordemos que la enseñanza de la palabra dice que no es lo que yo como lo que va a perjudicarme, sino lo que yo emito. Bueno, aquí damos espacio al primer bloque, al primer segmento, y vamos a seguir hablando un poco más acerca de este asunto con respecto a la sociedad de hoy en día. Bueno, estamos dispuestos y espero que sea de provecho, ¿verdad? Es decir, son puntos específicos, son puntos hablados con claridad, sin profundizar demasiado en la palabra, pero sí en lo que todos manejamos, en lo que todos palpamos, que es el andar de cada día. ¿Estamos? Ahí está. Bueno. Acuñando la frase del apóstol Miguel Chávez del libro Los No de Dios, que dice así: la verdadera libertad no está en lo que en lo que quiero hacer, sino en lo que debo hacer. ¿Hay libertad a la hora de seguir los mandatos de Dios en la sociedad? Bueno, el libro ese se llama Los No de Dios. Los No de Dios. O sea que el problema es justamente cuando el hombre natural se enfrenta con un no. Si todo te da para adelante, no habría ningún inconveniente. Pero justamente como en el primer bloque hablamos, Dios necesitó poner no. Porque los no son los reguladores. Los no son justamente aquellos que corrigen la falta de una identidad al propósito de lo que Dios quiere. Entonces, justamente esa expresión de lo que tú me acabas de decir, está hablando de que Dios necesitó legislar, regular, poder poner un orden sobre el hombre principalmente, porque en definitiva el hombre es el instrumento dentro de la sociedad, y conforme los actos del hombre, así será la sociedad, ¿verdad? Entonces Dios trabaja justamente en esos aspectos de una manera de árbitro, ¿verdad? Su arbitraje es un arbitraje siempre desde el amor. Es decir, Él no va a ejercer una fuerza para destruir, jamás. Toda fuerza contraria, el no, volvamos al no, ¿no? Es decir, toda fuerza contraria que Dios ejerza sobre nosotros nunca es para dañarnos, sino para corregirnos y para encaminarnos. Uno de los que practicó eso en vida fue Jesús. Por eso decir, ¿cómo era la segunda parte de la pregunta? La segunda parte es, ¿existe una libertad al seguir los mandatos de Dios? Más resumido. Bueno, el hombre muchas veces piensa
que con el hecho de querer acercarse a Dios ya está completa la obra. Y en los tiempos de Jesús, había un grupo religioso. Había un grupo que eran los fariseos y otros que eran pseudo religiosos, ¿verdad? Y que llevaban costumbres en las cuales pensaban que estaban sirviendo a Dios de esa manera. Pero un día se encontraron con Jesús y Jesús justamente los confronta. Tengamos en cuenta, como te dije en el primer bloque, que Dios, para poner un orden sobre la sociedad, había dado leyes en aquel momento. Y entonces esas leyes eran las que regulaban la convivencia, regulaban el orden, y esas leyes eran las que hacían de que las cosas se encaminen, podríamos decir, más o menos bien. Pero cuando llega Jesús, esa gente, vemos que en un montón de oportunidades lo confrontó. En un montón de oportunidades incluso lo quiso matar. Es decir, como diciendo, ¿qué es lo que traes para con nosotros? ¿Qué es lo que viene nuevo? Y hay una expresión, por eso es muy importante tener en cuenta lo que se está transmitiendo a través de esta, como dice ahí, una sola dirección. Es decir, a través de este programa es poder estar, a través de los lineamientos de Dios, poder conocerlo a Dios. Tener la sensibilidad de qué es lo que Dios requiere de nosotros. Y aquí, en aquel tiempo, en el tiempo de Jesús, el único que lo tenía clara era Jesús. Los fariseos, que eran los servidores religiosos de aquella época, es decir, creían que estaban haciendo lo correcto, y Jesús los confrontó. Para eso tengo un versículo, ¿verdad? Hoy hablamos en el primer tramo de la entrevista de que había dos mundos que se enfrentaban. Yo te hablé de esos dos perros, ¿verdad? Sí, la metáfora. Que era lo que daba y alimentaba. Y en el libro de Juan, capítulo 8, mira lo que dice. Dice, sé que soy descendiente de Abraham. Hablaba Jesús. Dice, pero procuráis matarme. Dice, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. O sea, el mensaje que Jesús traía, la sociedad de ese momento no lo entendía. Hoy, si nosotros queremos soltar el mensaje de lo que Dios quiere para la sociedad en general, no nos va a entender, y no nos entiende muchas veces. Porque las cosas de lo que se entiende de parte de Dios no se entienden por razonamiento, se entienden espiritualmente. Entonces esa gente se encuentra con un Jesús que era un ser totalmente espiritual, y ellos hacían una religión o hacían una pseudo religión basada en costumbres. Se había transformado en una religión costumbrista. Se hace esto, así, 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 y Jesús le vino a cambiar muchos aspectos de eso. Pero fíjese lo que sigue diciendo. Yo hablo lo que he visto cerca de mi padre. O sea, él tenía un diseño y ese diseño era el que lo estaba soltando. Yo hablo lo que hiciste acerca de mi padre, dice. Vosotros hacéis lo que hacía o lo que habéis oído acerca. Uno lo que vio y el otro lo que oyó. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que el padre de ellos supuestamente era Abraham. Pero el padre de Jesús era Dios mismo. Entonces, estamos viendo de que no había relación. Abraham era un hombre natural, con virtudes, con defectos. Dios es perfecto. Entonces la perfección de Dios nunca puede encastrar con el hombre y nunca puede asimilarse al hombre para poder estar llevando a cabo una obra sobre la tierra, si no se toma en forma espiritual. Entonces, la gran confrontación que hubo en aquel tiempo de Jesús es tratar de hacerle entender a la gente que las cosas que venían ahora de parte de Dios ya no eran por reglas naturales ni normales, sino que eran por reglas espirituales. Por eso es que dice, si vuestro padre fuese Abraham, por lo menos las obras de Abraham haríais. Lo dice un poquitito más adelante. Pero ni las obras del hombre, ni las obras de la imitación de Abraham. Mientras que Jesús estaba transmitiéndole
un mensaje de poder estar justamente haciendo obras que representaban a Dios mismo. La pregunta es, yo te pregunto a ti, por ejemplo, si tú eres parte de una congregación, de una iglesia, y tú ves que las cosas que ocurren no son las correctas, pero vos sabés cuál es el diseño de Dios, ¿qué escogerías vos? Inculcarlo. No, es decir, por medio del ejemplo. No, pero ¿qué escogerías vos para tu vida? ¿Escogerías las conductas equivocadas o lo que Dios dice que tendrías que hacer? A lo que Dios dice que tendría que hacer. Y bueno, exactamente, Dios estaba en persona, Jesús estaba en persona. Pero la gente quería seguir haciendo lo que quería. Y ese es el desorden que se produce en la sociedad hoy en día y en aquellos tiempos. Es decir, los tiempos han pasado desde el tiempo de Jesús 2000 años, 2000 y un poquito años. Han pasado, pero la sociedad y las costumbres y las inclinaciones sociales siguen siendo las mismas. Entonces es necesario un marco regulatorio espiritual para que eso se encauce para agradar a Dios. Porque siempre los diseños que el hombre quiera poner para poder agradar a Dios, si no es por el Espíritu, siempre van a ser equivocados. ¿Y qué gano yo agradando a Dios? El primer beneficio que tenemos nosotros los cristianos es una salvación. El primer beneficio, el mayor de los beneficios, es un beneficio en donde no tenemos que hacer absolutamente nada, solamente creer en Jesús y declarar que Él es nuestro Señor. Eso no se puede lograr por ninguna obra natural. Eso es un favor de Dios. Es el primer beneficio. ¿Qué otros privilegios logramos? Es algunos ejemplos. La paz que Jesús nos dejó por medio del Espíritu Santo. Él, cuando vio a sus discípulos que estaban turbados en un momento determinado después de que Él murió y vuelve a resucitar, Él ingresa en una habitación donde estaban reunidos, estaban temerosos, estaban atemorizados porque los perseguían, y lo primero que Él hace es dice: mi paz os doy. Y le vuelve a decir: paz les doy. Más adelante, para que puedan estar haciendo la obra que correspondía, les dio el beneficio de tener el Espíritu Santo de Dios en ellos. Los invistió de poder. Es decir, si hoy nosotros podemos estar hablando de estas cosas, no es porque Danubio o José Luis se ponga una camiseta o se haya estudiado y quiera transmitir. No. Es porque hay algo que es el Espíritu Santo de Dios, el cual nos invistió, el cual nos empoderó para poder transmitir algo distinto. Es decir, ese beneficio el mundo no lo tiene. Pero aquellos que hemos aceptado a Cristo, aquellos que hemos creído en el Señor, ¿verdad? Esos son los que el Espíritu Santo de Dios. O sea que beneficios, es decir, ¿cuál es el tema? No es que el cristiano no va a tener inconveniente en la tierra, los va a tener como todo. ¿Y cuándo la muerte le afecta a todo, la pandemia que estamos viviendo le afecta a todo, los problemas económicos los sufren todos, las discusiones que muchas veces se producen en los hogares, todos las enfrentan, pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es justamente que a través de la guía del Espíritu Santo y en el orden de Dios, lo primero que empecé a hablar en el primer bloque era que había un desorden que Dios lo empezó a ordenar. Todo el gran restaurador de todas las cosas es justamente aquel que nos permite poder confiar que si lo hacemos conforme su guía, las cosas salen bien. O sea que estamos hablando de un lineamiento que nos lleva a un plan o un propósito que Dios tiene. ¿Existe remedio para la sociedad hoy en día? Sí que existe remedio. Y el plan de Dios, en definitiva el plan de Dios es que todos se salven. Pero Dios sabe que no todos se van a poder salvar. Él lo sabe. Pero el deseo de Dios es que todos se salven. Que todos tengamos una misma fe. Ese es el sueño de Dios, es el deseo de Dios. Escrito está, ¿verdad? Pero en definitiva, ese sueño no se va a cumplir porque escrito también está de que habrá dos, uno será quitado, el otro se quedará. Eso tendríamos que hablar más profundamente, eso es otro tema, ¿verdad? Es decir, pero en definitiva, ese es el sueño de Dios. Ahora, ¿el problema cuál es? El problema tiene que ver justamente con que en la unión de esos dos
seres que viven dentro nuestro, que es el Espíritu de Dios y nuestro espíritu, hay una lucha. Hay una lucha. Por eso es que supuestamente estos hombres que estaban allí, ellos creían que agradaban a Dios. Y en realidad se estaban agradando a sí mismos. Hay un ejemplo maravilloso que es el de Pablo. Pablo, el apóstol Pablo, era uno de esta gente de los fariseos. Y él creía que persiguiendo a los cristianos y matándolos, mira tú, no era solamente perseguirlos, sino que matándolos. Él creía que estaba cumpliendo la buena obra o el mandato de Dios para su vida. Claro, Pablo en ese momento era alguien que estaba acostumbrado a vivir en una religiosidad. Y en esa religiosidad parecía bárbaro perseguir a los cristianos o a los seguidores de Cristo. Tanto es así que hay ejemplos en donde él participó de la muerte de algunos. Pero vamos a ver un poquitito más adelante. La Biblia dice de que Pablo un día tiene un encuentro con Jesús. ¿Un encuentro qué significa? Un cambio. Es decir, al encontrarse con Jesús, Dios se le manifiesta y él empieza a entender la voluntad de Dios a través de Jesús. Que ya no era la voluntad de Dios a través de la religión que él seguía. Automáticamente su vida cambió. Y él empezó a transmitir un mensaje que antes no lo transmitía. ¿Pero por qué? Como te dije recién, porque tenía la asistencia del Espíritu Santo. Y él pasó por muchas pruebas, pasó por muchas circunstancias, naufragios, había sido casi latigado, con latigazos, perseguido, en algunas oportunidades casi lo mataron. Y él, a pesar de todo eso, él seguía teniendo la firmeza y la confianza. ¿Quién le daba esa firmeza? No era el hombre, que era Pablo natural, sino que era el poder de Dios a través de la vida de Pablo. Tú me preguntaste recién cuál es el beneficio. Rendirnos a la voluntad de Dios hace que Dios, a través de su Espíritu Santo, nos dé la fuerza para sobrellevar las cosas que naturalmente no podemos sobrellevar. Y la gran mayoría de la gente que forma parte de nuestra fe, es decir, esa gran mayoría, seguramente, incluyéndome, venimos de circunstancias que si hubiésemos seguido en ese orden, no hubiésemos avanzado mucho tiempo, quizás no hubiésemos muerto en el camino. Pero gracias a Dios que un día se cruzó en Jesús, como le pasó a Pablo, para darle una oportunidad. En otras palabras, te lo resumo, Dios es un Dios de oportunidades. ¿Cómo me doy cuenta que llegué a ese plan que Dios tiene para mi vida? Hay una transformación. Hay una paz distinta. Cambia nuestra forma de pensar, cambia nuestra forma de hablar. Entonces, claro, ¿qué pasa? Al principio no nos damos cuenta que Dios quiere que eso se incorpore en nosotros. Y nosotros lo resistimos. Pero ¿qué pasa? Dios es mucho más perseverante que nosotros. Por más que nosotros digamos, no, yo tengo perseverancia, tengo fuerza, tengo ganas, es decir, Dios es mucho más perseverante. Hay un profeta que él dice, fuiste más fuerte que yo. Ya está diciendo. Dice, me sedujiste. O sea, estaba diciendo, Dios utilizó distintas estrategias para atraerlo. Me sedujiste. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. ¿Ah? ¿Te das cuenta? O sea, el hombre estaba reconociendo de que necesitó ser seducido por Dios a través de alguna forma, pero que lo había resistido. Fuiste más fuerte, hubo una resistencia de parte de él, pero me venciste. Y eso es lo que Dios lleva a decir. El propósito de Dios es que haya un cambio en nuestra vida. A veces ese cambio es más fácil porque hay menos resistencia de parte de la voluntad de los hombres, pero hay veces que ese cambio tarda, y hay veces que parece que no llega nunca, que demora tanto tiempo que decir como que es casi si pensamos naturalmente como que si fuese imposible.
Pero justamente Dios tiene tanta paciencia y tanto amor, que como te dije al principio, en el primer versículo que tomé, bienaventurados la nación cuya Dios es Jehová y pueblo escogido para sí. Es decir, nosotros somos llamados por Dios, somos escogidos por Él, para Él. Entonces, en el trabajo que Él tiene a través del Espíritu Santo, se manifiesta eso que tú me dices, cómo se evidencia de que hubo un cambio de parte de Dios en nuestra vida. A través de eso. Son actitudes, pensamientos, palabras, resultados. Y no me refiero a resultados de logros materiales. Me refiero a resultados cuando alguien enfrenta una contienda y ya no se engancha en la contienda. Cuando alguien era una persona discutidora y ya no es más discutidor. Eso quiere decir que el Espíritu Santo empezó a obrar. Cuando alguien era muy sensible para caer en un pecado, en una cosa que no correspondía y se contiene, ¿qué le pasó? Eso es la evidencia de que Dios tuvo un encuentro con la persona para cambiarlo y para transformarlo. Así que, en resumen, nos conviene dejarnos seducir por el Señor y dejarnos vencer por Él. Apóstol José Luis, mis decisiones, sus decisiones, ¿en qué influyen en la vida de sus hijos? Esto es una pregunta que yo creo que tenemos que tomarla con pinza, ¿no? ¿Por qué? Porque toda decisión que cualquiera puede tomar trae como resultado una consecuencia. Esa consecuencia va a ser algo visible o algo que va a poder ser percibido por otros. Y en este caso, tú me preguntaste por los hijos puntualmente, ¿verdad? O sea que tenemos que tener mucho cuidado de cuáles serán nuestras decisiones. Al principio te comencé diciendo de que la decisión que tomó Adán junto con Eva trajo una maldición, sí, correcto, sobre la creación misma de Dios. O sea que esa maldición la vemos enseguida que fue afectado ya la relación de los hijos, porque Caín y Abel estaban ya con dos espíritus distintos, uno que estaba queriendo agradar a Dios, el otro que tenía ciertas cosas, por ejemplo envidia o celo con respecto a su hermano, se manifestó y destruyó. En el correr de los años, en el correr de los tiempos, vemos un ejemplo dentro de un mismo vientre de una madre, dos niños que estaban naciendo, uno de ellos era Jacob, el otro era Esaú. Y Dios hablaba que en esos niños había dos naciones. Y esas dos naciones, a causa de la influencia de los padres, la madre por un lado y el padre por el otro, ya habían generado en ellos una división que después se manifestó públicamente. Dice la Biblia que Jacob amaba a Esaú porque era un hombre de casa, pero dice que su madre amaba a David. A Jacob. Entonces estamos observando de que esa manifestación ya generó, no era Jacob, sino que era Isaac el padre. Isaac dice que amó a Jacob y dice que verdaderamente en el futuro
hubo una guerra que se creó entre los dos hermanos. O sea, y quizás las decisiones y las actitudes de los padres no fueron a propósito, fueron un sentir, pero estaban influenciando. Es decir, Adán y Eva no estaban tomando una mala decisión para influenciar a sus hijos, pero sus hijos fueron influenciados por eso. Jacob y su esposa, Isaac y su esposa Rebeca no estaban tomando una decisión de poder amar a uno al otro y el otro al otro para poder influenciarlos, pero lo influenciaron. Entonces, estamos viendo que las decisiones en nuestras acciones siempre traen una consecuencia. Entonces, por eso te dije que era un tema muy, pero muy necesario de ser tomado con pinzas. ¿Por qué? Porque somos agentes de influencia. Somos personas que influenciamos a otras. En cualquier aspecto. No estoy hablando, vamos a sacar del ámbito de una iglesia, en el ámbito laboral, tenés un jefe, ese jefe te trae un buen ejemplo, una buena influencia y todo el grupo camina como corresponde. Pero ese mismo jefe trae una mala influencia y el grupo se empieza a desordenar. Es decir, una maestra, un maestro dentro de una escuela transmite buenos principios, va a generar una generación de jóvenes o niños, conforme sea el lugar donde ellos ejercen, que van a tener una proyección para ser tal cual a la imagen de lo que están siendo o lo que es el maestro. Si el maestro es incorrecto, los niños serán incorrectos. Si las doctrinas que se implantan y se les transmiten son correctas, serán proyectados como corresponde. Pero si son incorrectas, será para mal. Hay un versículo bíblico que dice: así como sea su rey, así será su pueblo. En otras palabras, y sacando tantos ejemplos, claro que somos agentes de influencia. Claro que podemos transmitir a Dios o no. Como decir, así como será el padre, serán sus hijos. Exactamente, tal como es el rey, así será su pueblo, ¿verdad? Y esto quiero que entiendas algo. Por eso es que aquellos que tenemos una responsabilidad, y todos tenemos alguna responsabilidad, porque siempre hay alguien que, si no es un hijo, es un sobrino, si no es un sobrino, es un nieto, si no es un discípulo de lo que sea, es decir, somos observados. Y en esa observación le estamos transmitiendo principios, valores y conductas que van a regir sobre ellos. Desde los aspectos naturales del hombre hasta los aspectos más espirituales que se te ocurran. Entonces, todo lo que nosotros podamos transmitirle es una semilla. Y esa semilla que hoy estamos plantando en ellos va a traer un fruto en el día de mañana. Entonces, de la buena semilla saldrá un buen árbol. De la mala semilla, indefectiblemente, el árbol no será bueno. Entonces, y esto tiene mucho que ver con uno de los principios de lo que dentro del mundo del Evangelio se llama lo que es la paternidad. Es decir, la paternidad que habla, Dios no se equivocó en nada, en absoluto, poder estar nombrando la palabra Padre dentro de la Biblia más de 1100 veces. Usted busca en el Google, pone la palabra Padre y te vas a encontrar que en el total de la Biblia hay más de 1100 veces que Dios repite o habla de la palabra Padre. O sea que es algo que está muy presente en Dios. Cuando nosotros nos decimos, y hoy te nombré en el segundo segmento, algo que decía: vosotros sois de vuestro padre Abraham. ¿Por qué? Porque Dios encontró en Abraham a alguien, escucha bien, Dios encontró en Abraham a alguien que iba a tener la capacidad de poder transmitirle a los hijos y a los hijos después de sus hijos los principios de Dios. Es decir, Dios no nombró a Abraham como padre de la fe por casualidad. Lo nombró porque iba a ser alguien que iba a poder transmitir correctamente los principios. Es decir, entonces nosotros tenemos que entender que muchas de las
de los desórdenes que se producen en la sociedad es justamente, y en Uruguay hay muchos hijos que no conocen sus padres, muchísimos. Hay muchos que han tomado decisiones ignorando a los padres que tenían, tomando una libertad. Eso se llama vivir en un estadio de orfandad. Es decir, no son huérfanos, pero decido ser huérfano. ¿Se entiende eso? Sí. Es decir, yo no soy huérfano, tengo a mi padre, pero decido vivir como huérfano, o sea, ignorando a mi padre. Y eso es dañino, porque en definitiva, el que no tuvo la posibilidad de conocer a su padre, seguramente Dios va a hacer que alguien le cubra ese lugar como para poder ser el padre o la guía para que pueda estar siendo inducido y encaminado correctamente. Pero aquel que tiene un padre y que lo quiere ignorar es rechazar la misma creación de Dios. Y nosotros tenemos que entender que todo eso ha sido combatido desde los principios de la creación misma. Por eso te dije que era un tema muy importante el desarrollo de lo que se llama la paternidad, la orfandad, porque no es algo que está al azar, es algo que está latente y seguirá latente hasta los últimos días. Siempre va a haber padres, siempre va a haber hijos. Si nosotros vemos en la propia genealogía de Jesús, cuando se expone quiénes fueron los antecesores de Jesús, ¿verdad? Habla de 42 generaciones que empieza a nombrar padre, hijo de. O sea, en forma constante Dios tuvo la necesidad de poder expresar que había una relación desde aquel momento que Dios escogió para que Jesús sea proyectado, que fue lo perfecto. Hubo una relación constante de padres que de una forma u otra transmitieron algo. Y hoy nosotros tenemos una responsabilidad, que es poder tratar en lo posible de transmitir a Cristo, que es el Hijo perfecto, que es la imagen del Hijo perfecto. Y como Hijo perfecto, que obedeció a su Padre, que caminó en obediencia, que hizo lo que correspondía, tuvo los beneficios que nadie pudo obtener. Nombre por sobre todo nombre, estar sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Él lo obtuvo, ¿por qué? Porque fue el Hijo perfecto. ¿Hay buenos ejemplos de paternidad de la Biblia? O sea, hablando del tema término de familias. Hay buenos y hay malos. ¿Por ejemplo? Vamos a empezar por uno malo, por ejemplo. Hay un ejemplo de un hijo de un rey, el rey David. El rey David tenía un hijo llamado Absalón. Ese hijo Absalón fue alguien que nunca lo honró al padre. Es más, fue un rival constante. Fue alguien que le hizo la guerra, digo guerra, no solamente una guerra de pensamiento, sino que le formó un ejército y que se quiso levantar casi en armas contra su padre, ¿verdad? Es decir, y terminó mal, es decir, terminó muerto. La muerte le llega a decir, quizás a muchos hijos que decidieron vivir en esa orfandad, porque ahí tenemos un ejemplo bien clarito de que ese joven Absalón, teniendo a su padre vivo, decidió vivir en orfandad, ignorando los principios de su padre. Su padre le decía hacer tal cosa y él hacía lo que quería. Su padre decía, voy a gobernar de esta manera, y él decía, no, yo tengo un gobierno distinto y me parece mejor el mío, y se oponía. O sea, había una contienda y no una sujeción al padre. Por eso es que uno de los primeros mandamientos con promesa que Dios hace en el tiempo de los 10 mandamientos, cuando Dios, que te dije, para regular la sociedad, Él estableció un mandamiento con promesa que dice, honra a tu madre y a tu padre. Es decir, no está diciendo tenés que honrarlo si tu padre es correcto, si tu padre es incorrecto. No, dice honrarlo. Y Absalón se encargó casi toda su vida de deshonrar a su padre. Lo deshonró públicamente,
lo deshonró en lo secreto cuando el padre ignoraba lo que pasaba, hablaba a espaldas de su padre, lo ignoró queriendo hacerle, como bien te dije, un reino paralelo, o sea, y le trajo destrucción. O sea, estamos viendo de que tarde o temprano eso trae consecuencias. El despegarse de ese diseño que Dios ha formado va a traer consecuencias. Es decir, todos los que estamos aquí en algún momento de nuestra vida, todos, en algún momento de nuestra vida, nos ha llegado el momento ese ¿viste cuando se dice los años rebeldes? Sí. Llegó a la edad de la rebelión. Es decir, en algún momento utiliza otras palabras, pero bueno. Uno lo caracteriza mucho con la etapa de la adolescencia. De la adolescencia, es decir, está en el tiempo de la rebelión. Todos nos hemos pasado eso. Y es el momento crucial cuando, claro, mientras que no hay una formación de un carácter de una persona, esa persona generalmente atiende a ser dócil, es sujeta. Ahora, cuando ya tengo mi carácter y mi formación, yo digo, no, ya estoy por encima. En el caso mío, mi viejo el Tano no sabe nada. El Tano sabía un montón. Y hoy pasó el tiempo y me doy cuenta que lo que el Tano decía en aquel momento era lo correcto. Era correcto. Es decir, había siempre un espíritu, ¿verdad?, que quería romper eso, pero eso es el espíritu que no está alineado al diseño de Dios. Entonces, cuando yo decido vencer eso sin darme cuenta, estoy aceptando las condiciones de Dios para que a mí me vaya bien. Honra a tu madre y a tu padre para que tengas largos días de vida. Mira vos, una promesa de Dios de largo día de vida por honrar a tu padre y a tu madre. Entonces, en otras palabras, ¿me conviene estar haciendo las cosas como corresponde cuando mi padre me manda? Claro que sí. Claro que me conviene. Entonces, Absalón es un ejemplo de uno que vivió rebelado contra su padre y terminó siendo destruido. A veces la muerte no se da físicamente como le pasó a él, pero se va muriendo espiritualmente, se va muriendo en una tristeza interior. Hay gente que vive con un espíritu de tristeza permanente y es porque no supo honrar a su padre. Y hasta que no se corrijan esas cosas internamente, hasta que no haya un espíritu de reconocimiento, conozco algunos casos de gente que pasó esa etapa de rechazo hasta que no se cambió ese aspecto, no hubo vida. No sé si tú conoces a alguien, pero es así. Entonces, cuando no pasa eso, hay un vacío. Y automáticamente, cuando yo transformo ese vacío en un alineamiento con lo de Dios, ya tengo un espíritu distinto. Sí, a veces, Sí. a veces no es necesariamente el tema de lo que es hoy en día, lo que vemos mucho, el tema de la droga, ¿no? Como lo he visto, no es necesariamente un tema de droga, tema de bebida, son frutos, pero de una soledad interna que muchas veces los chicos, más hoy en día el tema de la juventud, vive por justamente las decisiones que estamos hablando. Bueno, ahí está justamente, yo cuando hablo de padre y de imagen del padre, y digo padre, estoy hablando de un buen padre. Hay padres y padres también. Un buen padre no va a inducir a su hijo a eso. Lo va a tratar de rescatar, o por lo menos alertarle para que eso no lo haga. ¿Entendés? Entonces, cuando yo estoy hablando de eso, estoy hablando de un buen padre. Es decir, David, uno de los errores que tuvo, bíblicamente, dice que nunca corrigió a sus hijos. Nunca fue severo con sus hijos. Entonces, el no haber sido correcto, severo con sus hijos, es decir, ha traído consecuencias. Y claro, ante las consecuencias, Absalón tomó su decisión equivocada. Y ejemplo de buenos hijos, el mayor ejemplo es Jesús. Él no hablaba lo que quería, no hacía lo que quería. Dice la Biblia que no le fue fácil ser obediente. La Biblia dice que Jesús padeció y por causa de haber padecido sufrió y por causa de eso fue obediente. Padeció la obediencia.
O sea que Jesús, recordemos que era un niño, un joven, como tantos otros, que seguramente, dice la Biblia que él fue tentado en todo. O sea que todo también se le ofreció a Jesús. Pero dice que él padeció para ser obediente, lo sufrió. Le costó. No le fue fácil. Entonces, como lo sufrió, lo padeció. Pero dice que fue obediente y obediente hasta la muerte de cruz. Fíjate tú, el libro que tú me nombraste en el segundo bloque decía los no de Dios. Los no de Dios. Y Jesús, en su obediencia, en una sujeción perfecta para con su Padre Dios, tuvo que decirle: Padre, si puedes, pasa esta copa de mí, pero no se haga mi voluntad. O sea, él le estaba exponiendo a su Padre que la voluntad de él no era la voluntad de Dios. Le estaba diciendo: mira, papá, que no me gusta lo que tengo que pasar, pero aún así, si tú crees conveniente, por eso decir, el buen padre, el padre que tiene una dirección, que tiene una sabiduría, una dirección de Dios, va a tratar de guiar en lo mejor, por más que el hijo no esté de acuerdo. Entonces, allí estamos viendo de que justamente Jesús, sometiéndose a su Padre, y su Padre entendiendo que lo mejor para Jesús era que muera en la cruz. Jesús, como buen hijo, dice: Padre, no se haga mi voluntad, sino hágase la tuya. Y apóstol, como padre, como miembro de esta sociedad, la cual estamos hablando en sí en general y lo que repercute en ello, nuestras decisiones, ¿cómo le gustaría ser recordado? ¿Cómo? Eso parece bien una pregunta que... Marcar un legado. Sí, pero me refiero que es a algo que quisieran todos tener: el aplauso, el reconocimiento. En lo natural, la gente cuando opina dice: oh, que me conozcan como una persona. Y yo creo que en lo personal, y el otro día lo hablábamos con mi esposa, estábamos en el vehículo y ella me dice: ¿cuáles son tus metas, tus objetivos? Y yo le decía que no es que uno no tenga anhelos, no es que uno no tenga deseos, pero yo le decía el otro día, y coincidimos, porque tampoco ni era la relación entre nosotros como matrimonio, sino que era el hecho de poder cumplir el sueño de Dios. Fue eso, mi decisión es a ver si puedo todos los días cumplirle el sueño a Dios. Y tú me preguntas cómo me gustaría que me recuerden. No me van a recordar porque no me he equivocado, seguramente los errores están. Tampoco me van a recordar porque tuve demasiados aciertos, porque seguramente alguna evidencia de que no he acertado muchas veces también está. Pero ojalá que me recuerden como alguien que intentó. ¿Y por qué no? Como alguien, como dijo Pablo: he peleado la buena batalla, no he perdido la fe, he llegado a la meta, he llegado al propósito de Dios. Ojalá que pueda ser así, como que alguien que diga: puedo lograr el objetivo del Señor. Claro, naturalmente los que te quieren van a decir: llegó, pero lo más importante es que lo diga Dios. Bueno, los que te quieren lo dicen, pero lo más importante es que lo diga Dios. Bueno, aquí llegamos al final de este viaje y llegó el momento de firmar su dirección. ¿Pasemos? Este certificado, entonces, del inicio de este caminar, de este vuelo, lo vamos a firmar. Ahí está. Y damos inicio a una sola dirección. Y una nueva temporada. Ya muchas gracias, apóstol. Un placer haberlo tenido.